y ese es el objetivo de lo que estamos haciendo también, tenemos que revisar cómo estamos construyendo en nuestro ambiente, en nuestro entorno, la paz. Entonces, repito la relación que estamos viendo en la clase. De nada sirve analizar los conflictos macro si no reevaluamos y reflexionamos sobre los conflictos micro. Micro es decir, los míos, los de mi ambiente, ¿cierto? La cosmogonía, por ejemplo, general del conflicto de Siria es muy interesante, pero entonces, ¿yo cómo estoy frente a lo que estoy viendo de mi familia, de mi barrio, de lo que está pasando en un día con tantos conflictos? Por eso hicimos esto de la escalera de los conflictos. El punto, según lo que ustedes definieron de un conflicto, no es llegar a ese nivel donde nos veamos como enemigos y construyamos muros, sino que al contrario, intentemos ver cómo estamos solucionando conflictos de manera adecuada. ¿Eres capaz de dialogar con el otro cuando hay diferencias? ¿Sí? Aún con los mejores amigos, ¿eres capaz de llegar a acercarte al otro para que no se formen esos muros? En el día de hoy, además de eso, chicos, yo les quiero compartir, y está en la presentación aquí del curso. Eso, recuerden, la presentación es esta etiqueta, no la presentación que está acá. Esto fue la de la clase de hace 15 días. En esta dice: saludos, estimados estudiantes. Agrego nuevas estudiantes compartidas en el curso y aparece estas diapositivas que estoy abriendo acá. Pues allí está ahora lo que vamos a hacer en este espacio de la clase, que es analizar los conflictos a nivel global. Y lo vamos a hacer con dos recursos. El primero es leyendo algunos apartados de un informe que hizo la ONU en el 2019, hablando de los conflictos que hay en el mundo y cómo se está presentando esta. El segundo es revisando el mapa de los conflictos de manera general. De ese mapa de los conflictos, en 8 días ustedes van a recibir por grupos uno de esos conflictos que van a analizar, a buscar información sobre ella, no para hacer una exposición de cada conflicto, no se trata de eso, sino para que ustedes construyan un recurso que se llama Wiki, que le va a servir a sus compañeros estudiarlo. De hecho, lo vamos a estudiar en clase, a revisar en clase, para que esa información que los demás buscaron nos pueda servir a nosotros. Entonces, estas son las diapositivas nuevas. Aquí tenemos conflicto y violencia, fecha. Dice la diferencia de distintas opiniones se verá en conflictos, como ustedes ya lo definieron, choques, problemas. Pero solo se llega a la violencia cuando no podemos hacer un manejo inteligente de esa desigualdad, que muchas veces son químicos. No todos los conflictos terminan en violencia. Y esa es la esperanza, ¿no? Pero muchas veces, cuando llegan a ese punto de violencia, tenemos que retroceder en esa escalera y ver en qué punto podemos tomar una nueva dirección. ¿Listo? En el mundo ha pasado lo mismo. Entonces nos vamos a ir a este primer enlace, que es el informe de la ONU. Este está compartido ahí en la presentación, pero pues ustedes solamente lo van a ver en clase, no tienen que ponerlo en el punto de referencia, sí tomar apuntes de lo que vamos a leer. Ustedes saben que los miembros de la ONU tienen el deber de analizar ciertas problemáticas que hay a nivel mundial. Entonces, los miembros del comité de la ONU, mediante un comité, hacen un informe sobre muchos puntos: el desarrollo económico, el desarrollo social, el índice de pobreza. En este caso hicieron un informe sobre cómo se está presentando la violencia, y hay cosas muy llamativas aquí a nivel mundial, porque hay datos que, por ejemplo, podemos pensar que los conflictos armados, los conflictos entre países, que a veces justamente son los únicos que nos dedicamos a estudiar como hablando de política, pues tienen una incidencia menor a otros conflictos que son más de la escala familiar o personal, de, de lo que nosotros estamos viviendo. Es decir, como la violencia común, la delincuencia común, el robo, por ejemplo, causa muchas más muertes en escala de cifras que lo que causa, por ejemplo, el terrorismo y otros conflictos globales. Pero vamos a leer juntos una parte de este informe, no vamos a leer todo, ¿cierto? Repito que la página está en la presentación, pero pues ustedes ahí no tienen acceso a eso, sino que lo que tomen de apuntes como conclusiones es no válido. Yo les invitaría para que ustedes no copien toda la página, porque digan, ya, ustedes van leyendo, yo voy analizando conclusiones de esto a ustedes y podemos ir
¿Listo? David Alarcón, ayúdanos con la primera parte de este informe que se titula Una nueva era de conflictos y violencia. Yo les estoy señalando lo que vas a leer. ¿Listo? ¿La leo? Sí, por favor. Una nueva era de conflictos y violencia. La naturaleza de los conflictos y la violencia ha cambiado mucho desde que se fundaron las Naciones Unidas hace 75 años. Los conflictos son menos mortíferos y con mayor frecuencia se libran entre grupos nacionales en lugar de entre estados. Los homicidios son cada vez más frecuentes de algunas partes del mundo y también está aumentando el número de ataques por razón de género. Por otra parte, se han producido avances tecnológicos como la utilización de los bots, los drones y las retransmisiones en directo como armas, los ciberataques, los programas secuestradores y el hackeo de datos. Al mismo tiempo, la cooperación internacional se ve sometida a presión y esto merma el potencial mundial de prevención y solución de los conflictos y la violencia en todas sus formas. Entonces, miren cómo la violencia ha mutado. Recuerden que la ONU se creó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se vio toda la barbarie. En la Primera Guerra Mundial se había hecho un tratado, después de la Primera Guerra Mundial, donde se limitaban ciertas prácticas como la tortura, como el uso de armas químicas. El Tratado de Versalles, si no estoy mal, tratado, puedo equivocarme, pero una cosa era un tratado como de tranquilidad o para llevar una buena guerra, entre comillas, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial todo eso se cayó al piso. El conflicto de intereses que se creó cuando un país quiso defender a nosotros, o un grupo de países quiso pues, defender a los que están siendo dominados, pues se solucionó al final, después cuando pues, colocaron a los nazis y a los comunistas, se intentó solucionar con la creación de las Naciones Unidas. Entonces, hace ya más de 75 años que ocurrió ese evento. Y las formas de guerra de esa época, en el siglo XX, han cambiado a través del tiempo. Hoy en día la guerra de sí no es tan de frente ni entre estados, es decir, ya no es un país peleando con el otro. En la gran mayoría de los casos es en las mismas naciones, dentro de sus propios compatriotas, donde hay violencia y guerra, ¿cierto? Y aunque hay amenazas de guerra entre naciones, no desconocemos, por ejemplo, que hace unos años en Venezuela y Colombia estuvieron a punto de irse a la guerra por la frontera, y pues eso es preocupante, ¿no? Pero son muy contados los casos de que hay guerras entre naciones. Hay más guerras comerciales y conflictos comerciales que bélicas, es decir, armadas. Entonces, lo que está diciendo esto es que ha cambiado la manera de enfrentar la violencia en los conflictos. Así como hace unos años a mí me castigaban con el cinturón cuando había un conflicto en casa, por poner un ejemplo, ahora a ti te castigan de otra manera, quitándote la plegia. Entonces, miren cómo la violencia también se puede ser considerada violencia si lo hacen pues, con palabras malas y fuera normal y tal. Entonces, la violencia ha cambiado. Hoy en día existen drones, los bots, que son robots, existen muchas cosas, la guerra comercial o de información que ha cambiado y también genera más conflictos y crisis económicas. Pidamos el favor a Samuel López. Samuel López, el primer párrafo. A nivel mundial, lee por favor, a nivel ¿Solo mundial. hasta el conflicto? Sí, lo que estoy señalando, exactamente. Dale. A nivel mundial, el número absoluto de muertes en las guerras ha venido disminuyendo desde 1946. Sin embargo, los conflictos y la violencia van en aumento y la mayoría de los conflictos actuales se libran entre agentes no estables como milicias políticas, grupos terroristas internacionales y grupos delictivos. Las tensiones regionales sin resolver, el desmoronamiento del Estado de Derecho, la ausencia de instituciones estatales o su usurpación, los beneficios económicos ilícitos y la escasez de recursos agravada por el cambio climático se han convertido en importantes causas de conflicto. Okay. Hay muchos tipos de conflicto, hay muchos tipos de conflicto que se van escalando a través del tiempo, desde lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, desde 1945. Sigamos leyendo, vamos a pedir el favor que nos siga leyendo Sarita Arteaga. ¿Tienes micrófono, Sarita?
nos lea por favor, Sarita, desde acá el párrafo que estoy seleccionando. Para que no tienes video, toca activar la cámara. Recuerden, muchachos, porque es eso. En 2016, la cantidad de países se vieron afectados por conflictos violentos alcanzó el nivel más alto registrado en casi 30 años. Al mismo tiempo, los conflictos son cada vez más fragmentados. Por ejemplo, el número de grupos armados que participan en la guerra civil en la guerra civil siria ha aumentado de solo 8 a varios miles desde el estallido del conflicto. Además, hoy los conflictos son menos sensibles a las formas tradicionales de resolución, con lo que son más largos y mortíferos. Esto se debe en gran medida a la regionalización de los conflictos, que vincula las cuestiones políticas, socioeconómicas y militares a través de las fronteras, facilitando así que se refuercen mutuamente. La guerra en el Yemen es un doloroso ejemplo de ello. Tengan en cuenta que, a pesar de que no hay guerras entre países, hay guerras que duran mucho más tiempo. De hecho, nuestro conflicto interno con la FARC ya llevaba más de medio siglo, ¿no? Más de 50 años, pues que causó muchos muertos, muchos desplazamientos, más de 6 millones de desplazados y una violencia que ya estaba cayendo en la crueldad nacional. La guerra que citan ahí de Yemen es un enfrentamiento que está en esa república, la República de Yemen, y que surge como consecuencia de un golpe de Estado en el 2014 contra un presidente que se llamaba Al-Hadid. Y allí es como una guerra civil entre el nuevo gobierno y los que estaban a favor del antiguo presidente. Entonces, ese golpe de Estado causa una violencia naturalizada, horrible, interna, que se transfiere a otras fronteras. ¿Por qué? Porque toda la gente que está en medio de ese conflicto, los inocentes, tienen que salir y son desplazados. Y eso causa un conflicto a nivel internacional porque los demás países tienen que acoger de alguna manera a esos desplazados. Han llegado países a cerrar sus fronteras para que ustedes no entren aquí, miren a ver qué hacen, lo cual pues es muy criticado, es muy poco humanitario. Otros abren sus fronteras y los ayudan o intentan ubicarlos, darles auxilios, pero siempre va a ser un conflicto porque un problema grandísimo porque esas personas desplazadas pues se vuelven una carga para la sociedad que los recibe, ¿cierto? Así como ha pasado aquí, por ejemplo, con la migración venezolana. Se vuelve una carga y traen problemas de inseguridad de muchas cosas si no es bien manejado por el gobierno o por los gobiernos de turno. Entonces eso se transfiere y pasa a las fronteras. Sigamos leyendo, le vamos a pedir el favor por aquí, por este lado, a Laurita Álvarez. Laurita, lee el siguiente párrafo. Hasta 2030. Mira. Hoy la delincuencia causa más muertes que los conflictos armados. En 2017 hubo casi medio millón de víctimas de homicidio, cifra que supera con creces las 89.000 víctimas causadas por conflictos armados activos y las 19.000 que murieron en ataques terroristas. Si las tasas de homicidio siguen aumentando al ritmo actual, que es de un 4%, no se alcanzará la meta 16.1 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Reducir significantemente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo para 2030. Okay. Entonces, recuerden que hay unas metas de desarrollo sostenible que plantea la ONU y la OCDE, que es la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, que tiene 37 países, y que plantea como un tope de muertes en el mundo, o sea, bajar el índice de mortalidad por conflictos. Pero es muy llamativo lo que aparece como cifra aquí. O sea, en 2017, hace 2 años, hace 3 años ya, esto es un informe del año pasado, pero toma datos anteriores, hubo más de medio millón de muertos por homicidio en el mundo, frente a las casi 100.000 víctimas que hubo por los conflictos armados. No quiere decir que los conflictos armados sean menos importantes o que la violencia o la delincuencia común sea más importante, no. Solo que muchas veces los países se prestan más atención, las noticias le prestan más atención, nosotros nos sentamos a reflexionar lo que pasa a nivel global, decimos, uy, en África está penal la guerra civil, esa vaina de Siria, esa guerra civil que hay en Siria es tenaz. Pero hombre, muchas veces por robar un celular matan un montón de personas que tampoco son atendidas como si fuera un conflicto. Aquí tenemos un conflicto radical. ¿Cuál es tu posición frente a ese conflicto? Nosotros tenemos claro que hay más muertes por delincuencia común o más por feminicidios, por ejemplo. Ahorita vamos a hablar de lo que pasa con las mujeres en este tema de los conflictos.
de los que hay de pronto en otras guerras. Ambos conflictos merecen atención y es lo que tenemos que observar en todas partes en el mundo, ¿cierto? Astrid, lee el siguiente párrafo, por favor. El crimen organizado. El crimen organizado y la violencia de las bandas varían mucho de una región a otra. Los países del continente americano registran las más altas tasas de homicidio por un amplio margen. Una tasa de 37% del total mundial en una región en la que se habita solo el 13% de la población mundial. La inestabilidad política genera delincuencia organizada, lo que se manifiesta, entre otras cosas, en ataques contra policías, mujeres, periodistas y migrantes. Al mismo tiempo, la violencia política ya no afecta solo a los estados de los ingresos bajos. En los últimos 15 años, más de la mitad de la población mundial ha vivido directamente situaciones de violencia política significativa o ha estado muy cerca de ellas. Gracias, Esther. Recordarán ustedes que, por ejemplo, en Estados Unidos los ataques terroristas de 2011 fueron causados por un conflicto pues, con un pueblo que estaba muy, muy lejos, ¿cierto? Aquí me están escribiendo. Profe Daniel está pidiendo el interés de ejemplar a Daniel Emisares. Ok, Julián. Vamos a ver si intenta entrar y si no, pues igual les repito que el trabajo de hoy es escucha y tomar apuntes. Hoy como tal yo no voy a dejar una tarea o que me manden evidencias porque yo confío en su buen trabajo ya en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en 8 días vamos a comenzar el trabajo fuerte que tiene que ver con esa lucha. Por eso es para que lo tengan en cuenta y lo conectemos a Daniel. Si él no pone atención o alguno no está, por ejemplo Camilo que no ha llegado, pues puede ver el video después en YouTube para ponerse al día, ¿vale? Es el recurso del YouTube. Entonces, lo que estábamos acá compartiendo es cómo también la violencia pasa a países que son más desarrollados. Son contados los casos también, sobre todo en Europa del Norte, en Norte de Europa, donde no hay una consecuencia muy fuerte con la violencia, pero sí se ven, por ejemplo, las migraciones y eso es una afectación de la violencia. Pidámosle el favor a una dama, a ver, por aquí a Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás? Léenos este párrafo que habla de algo preocupante y es los feminicidios, cómo ataca la violencia y los conflictos en las mujeres. Dale, Valeria. En el caso de las mujeres y las niñas, el hogar sigue siendo el lugar más peligroso. Alrededor del 58% de las mujeres víctimas de homicidio en 2017 fueron asesinadas por su pareja o miembros de su familia, lo que supone un aumento respecto del 47% registrado en 2012. La mayoría de las víctimas de asesinatos son mujeres. Esto en consecuencia de las creencias misóginas, la desigualdad y la dependencia que persisten en todo el mundo, especialmente en los países de bajos ingresos. Gracias, Valeria. Recordemos que la misoginia, una palabra que ustedes deben tener en su glosario, es el odio naturalizado hacia las mujeres. Una persona misógina, que puede ser hombre o mujer, tristemente, y aunque no lo crean, eso es muy contradictorio, hay mujeres que son más misóginas que los hombres, es el que menosprecian y ridiculizan el valor de la mujer, el odio naturalizado hacia las mujeres. Y la misoginia muchas veces cae en violencia hacia la mujer. Noten ustedes en noticias cómo ha salido que en esta cuarentena han aumentado los casos de violencia doméstica, pues ahí contra mujeres y hombres, de parte y parte. De hecho, era uno de los temas que teníamos en el debate que estábamos haciendo de manera presencial en el primer periodo. ¿Se acuerdan cómo la violencia no solamente ataca a las mujeres, sino también pues, hay hombres que son atacados y ahí también hay que defender la igualdad de posición y de defensa frente a unos y otros. Entonces, es preocupante ver el dato y la cifra que nos botan acá. Recuerden que estamos haciendo manejo de la información, ¿no? Cómo todos estos datos me ayudan a mí a sustentar ideas. Si en el 2017, si no estoy mal, fueron 58% las víctimas mujeres de asesinatos en su misma casa, frente al 2012 que era solo el 47%, ¿cómo estará ahorita en el 2020? Entonces piense que esto va subiendo y ven el punto donde uno piensa a ese tipo de violencia, de conflicto, no hay que poner atención. ¿No sería bueno si hablamos de conflicto y revisar, por ejemplo, qué políticas existen frente a estas situaciones que son tan duras? No sé si ustedes recuerdan el caso acá en Colombia de la ley que se hizo cuando mataron a esta mujer en el Parque Nacional, la Rosalía Celis.
y se creó una ley que iba a atacar supuestamente el feminicidio. Entonces la ley contra el feminicidio intentaba llegar a defender a la mujer, pero hoy en día se llama así la ley Olvida Celi, de hecho. Hoy en día esa ley pues como que no se aplica o de muchas maneras se justifica ese caso de violencia pues, de género, ¿cierto? Y se ataca a muchas otras personas. Tristemente en los colegios muchas veces somos testigos y hasta actores de esas discriminaciones que no son convenientes. Pues yo en el liceo no he visto esa situación de género, pero sí en los colegios yo fui testigo, por ejemplo, de discriminación frente a chicos que por su orientación sexual recibían burlas, ataques, les dañaban sus cuadernos, los atacaban de muchas maneras y es muy triste porque es un conflicto que deberíamos revisar. Y ahí viene una invitación para ustedes, que me imagino que en la investigación están intentando ayudar en esas metas de desarrollo sostenible, porque uno de los objetivos de desarrollo sostenible tiene que ver con los conflictos. ¿Qué tal si alguno de ustedes se hace un proyecto de investigación y crea un recurso, por qué no tecnológico o físico, o al menos un espacio donde nos enseñen en la institución, sobre todo desde la virtualidad que estamos viviendo y también la presencialidad que muy seguramente nos volveremos a tener, esperemos que pronto, ¿no? Pero, ¿qué tal si se inventan alguna manera de profundizar el tema del conflicto en la institución y en el municipio y por qué no en otros entornos? Eso sería un buen proyecto de investigación. Yo se los voto como una idea para que el que quiera pues pueda ir por ese lado para poder atender a esa baja del índice de desarrollo sostenible. O sea, si ellos proponen bajar el índice de muertes y todo eso, tenemos que comenzar por nosotros mismos. ¿Listo? Sigamos leyendo dos párrafos más y pasamos al otro punto que es revisar el mapa de los conflictos que hay en el mundo. ¿Listo? Vamos a pedir el favor a Dieguito. Dieguito Reina. Los conflictos siguen siendo el principal motor del terrorismo, y más del 99% de todas las muertes relacionadas con el terrorismo se producen en países que participan en un conflicto violento o con altos niveles de terror público, de terror político, de terror político. La mayoría de los atentados mortales tienen lugar en Oriente Medio, África del Norte y África subsahariana. En particular, el Afganistán, el Irak, Nigeria, Somalia y Siria son los países con cifras más altas. Recuerden que el África subsahariana era lo que antes se llamaba el África negra. Entonces, en el África, en el continente africano, hay unos países que tienen fronteras con el mar Mediterráneo, ¿cierto? Esos países son del norte del África, África del Norte. El África subsahariana es esa África que no tiene ningún límite con el mar Mediterráneo y pues también delimitan su ubicación con el desierto del Sahara, pero entonces no hace referencia a un territorio político determinado o a una característica ni siquiera racial, sino que son aquellas que no tienen esa ubicación geográfica y pues tienen muchos conflictos e intereses. Ahorita vamos a ver el mapa de los conflictos donde ustedes se van a dar cuenta cuántos conflictos hay en esa África subsahariana. Sería muy bueno que ustedes también en su cuaderno de apuntes pongan allí ese término África del Norte y abajo está la África subsahariana. Repito, es la África que llaman la África negra, porque en esa parte de África pues la piel es más oscura pues son los que no tienen salida al Mediterráneo, los que no limitan con el Mediterráneo, pero sí están muy cerca del desierto del Sahara, que es el desierto más grande del mundo, ¿no? África subsahariana. Entonces, ¿qué nos están diciendo allí? Que el conflicto causa terrorismo. Hoy en día tenemos terrorismo por religión, que son los grupos fundamentalistas y extremos del Islam, por ejemplo. Tenemos terrorismo también en el narcotráfico. Hace unos años en nuestro continente había terrorismo pues por las luchas de las guerrillas, cuando volaban oleoductos, cuando ponían bombas. Recuerden la bomba que puso la guerrilla en el Club El Nogal en Bogotá. En el informe Basta ya de hecho hay una imagen muy cruda sobre ese atentado donde pues, murieron muchas personas de la clase alta de la ciudad, porque era un club donde se centralizaba una clase alta y los atacaron directamente. Ese terrorismo es causado por conflictos. Pero lamentablemente, bueno, no lamentablemente,
no sé si afortunado o lamentablemente, no es la principal causa de muertes por conflictos. Hay muchas más muertes, y lo dice el informe, por otros conflictos que tal vez no se han tenido en cuenta de una u otra manera. Y el informe sigue. Entonces tenemos allí cómo los avances tecnológicos han cambiado también la forma en la que se desarrollan los conflictos. Hoy en día tenemos mucho más miedo por una guerra nuclear, una guerra cibernética, donde se metan a tu computador y por medio de la cámara que tienes ahí en tu computador puedan hasta ver tu vida privada y personal, como lo han hecho muchas veces, por una guerra de hackers, ¿cierto? Por armas biológicas. Se fue de por sí una causa por la cual Estados Unidos fue a invadir Irak porque había amenaza de armas biológicas según ellos. Es todo lo que dice este informe, no lo vamos a leer todo, sino que nos abre una perspectiva frente a lo que son los conflictos. Esto, muchachos, por eso se las quería compartir. No tienen que leerla obligatoriamente todas, no vamos a hacer gran cosa con esta información, conocerla es lo básico, pero de esta información ustedes pueden tomar puntos de referencia para poder hacer el trabajo que viene desde la próxima clase. Entonces yo les estoy presentando recursos que después ustedes pueden utilizar, si así lo desean, cuando comiencen a hacer el trabajo que van a compartir con sus compañeros en las próximas clases. Ahora les quiero compartir entonces el mapa de los conflictos en el mundo. La otra parte, chicos, que está aquí en la presentación de Genial, es este otro enlace que es de un periódico que se llama La Vanguardia, donde se presenta cómo se desarrolla la violencia en el mundo. De hecho, la otra diapositiva tiene este mapa, que es el mapa del mundo, donde ustedes ven todos estos triángulos en rojo, que son en sí los conflictos que hasta el 2019 se han considerado históricamente relevantes. Entonces, ahí tenemos conflictos en Haití, en Colombia, en Perú, en Brasil. Hay muchos otros conflictos que, por ejemplo, aquí en México no aparece ningún conflicto, pero hoy en día no podemos desconocer el conflicto que tiene México en la lucha contra el narcotráfico. Los carteles de Sinaloa, todos esos carteles que son tan fuertes, están allí también como un conflicto que causa muchas muertes, ¿cierto? Aquí en África, entonces, están los conflictos. En esta página que les voy a mostrar entonces, cuyo enlace sí está aquí en la presentación, es este enlace, ¿cierto? Está el mapa de los conflictos y vamos a analizar algunos de esos conflictos. Pues aquí aparece el mapa mundi como tal, para que tengamos una idea más de la ubicación geográfica de esos conflictos, ¿cierto? Pues quiero presentarles, no vamos a leerlos todos obviamente porque son muchos conflictos. Hay unos triangulitos que tienen un signo de admiración. Eso significa que esos conflictos como tal ya están en proceso, es necesario tenerlos en cuenta. Son conflictos que muchas veces no tienen ya consecuencias bélicas o armadas, pero pues son conflictos que han causado grandes consecuencias en su entorno. Hay otros que tienen una llama. Esa llama quiere decir que son conflictos que están ocurriendo y que pues, sí tienen consecuencias armamentísticamente hablando, militares, muertes por violencia, terrorismo. Y hay otros que tienen esta calavera, este símbolo de muerte o de peligro, porque son conflictos demasiado extremos, donde hay ya casos de lesa humanidad, de delitos de lesa humanidad que atentan contra la dignidad humana. Entonces vamos a analizar algunos de ellos. Miren los países que yo les decía de la África subsahariana, ese es el continente africano, ¿no? Este es el norte de África, Marruecos, Egipto, Libia, ¿cierto? Pues estos países son África del Norte. Y todos esos países que están acá, Nigeria, Sudán, todos esos países, son los que se consideran el África subsahariana. Es los que tienen salida al mar Mediterráneo. Y allí miren la cantidad de conflictos que hay, muchos conflictos en ese entorno. Noten ustedes que en el África entonces hay una cantidad grandísima de conflictos. Hace algunos años en Sudáfrica, por ejemplo, estaba un conflicto por la libertad y la igualdad racial, pero ya está pasando. Aquí tenemos entonces Europa. Noten que en Europa, en Inglaterra, Irlanda, Francia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, no hay conflictos, ¿cierto? Hace unos años acá en España estaba el grupo terrorista de la ETA. ETA era un grupo que plantaba bombas cada rato, era un grupo como guerrillero, pero ellos ya firmaron la paz y lograron apresar la paz más que todo por religión. Estamos en un conflicto determinado. Sin embargo, estos países reciben a todos los migrantes que salen de los conflictos del Medio Oriente, por ejemplo, de todos los países que estoy señalando, ¿cierto? Donde está Siria, donde están los países, ¿cierto? Afganistán. Y pues reciben a todos estos que son simplemente desplazados de la violencia.
Entonces, si han visto ustedes las escenas de personas que han muerto porque se meten en el mar Mediterráneo, en este mar también, para poder llegar y escapar de la violencia. ¿Qué es lo que pasa? Que las políticas nacionales son las que tienen que determinar si hay un buen uso de los migrantes, un buen manejo de la migración, que es una consecuencia de la guerra, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, acá en Medio Oriente son conflictos muy peligrosos. Por ejemplo, acá tenemos el conflicto de Siria, que es uno de los más notados. Ahorita vamos a leer algo sobre él, de Siria, o está el conflicto de Israel con Palestina, que ustedes conocieron, por ejemplo, son 10 años, la vez pasada, Siria, Palestina, que la ONU, o el de la península del Sinaí. Entonces, en esta presentación vamos a revisar algunos de esos conflictos, ¿cierto? Estamos viendo el mapa de los conflictos en el mundo. Aquí tenemos otros conflictos ya que ocurren en el Oriente, sobre toda la parte de Oriente, sobre todo en la India. En la India tenemos un conflicto armado que ataca a un grupo que se llama el grupo maoísta, que hace parte de una religión. Aquí en la parte baja de China tenemos otros conflictos también, por ejemplo, la independencia del Tíbet. Vamos a revisar algunos de esos conflictos. Noten que Japón, como tal, no tiene tampoco conflictos. Corea del Sur, aunque Corea del Norte sí tendría mucho de determinante en esa guerra o en esa amenaza nuclear en la que nos estamos uniendo, ¿correcto? Vamos a comenzar entonces por los conflictos de América. Entonces, aquí en América, según este mapa que es por la Universidad de Barcelona, hay 4 conflictos determinantes. Repito, no está el de México, no están los de las guerras internas que ocurrieron ya con las guerrillas en Guatemala, en Nicaragua. No hay conflictos acá en Estados Unidos, aunque Estados Unidos saben que siempre son patrocinadores o protagonistas en muchos conflictos. Por ejemplo, hace poco ellos se unieron con los países de la OTAN para intentar transferir de alguna manera la tranquilidad de Rusia. Rusia, que ustedes la tienen acá, es el país más grande del mundo. Entonces Rusia como tal tampoco tiene muchos conflictos, pero sí tiene alguna división económica y conflictos de ese carácter con los demás países. Comencemos con esos conflictos. Comencemos aquí con Haití. El primer conflicto que vamos a revisar es el conflicto de Haití. Santiago Camargo, léenos por favor en qué consiste el conflicto de Haití. Abre el micrófono, está conectando el audio Santiago, muy bien. Cargando. Santiago para que nos pueda leer en qué consiste el conflicto de Haití. Se demoró en cargar, entonces ahorita nos lees el otro. Sigue conectando el audio para que no te quede, ¿listo? Gabriela, léenos por favor el conflicto de Haití. Tras la salida del país del expresidente Jean-Bertrand Aristide en febrero de 2004, que evitó una confrontación armada con el grupo rebelde que había tomado buena parte del país, fueron desplegadas consecutivamente una fuerza multinacional provisional y una misión de mantenimiento de la paz de la ONU. Para auxiliar al gobierno provisional a restablecer el orden y la seguridad, aunque se han registrado avances hacia una mayor estabilidad política, social y económica, todavía persisten varios problemas, como las acusaciones de violaciones de derechos humanos contra la MINUSTAH, las altas tasas de delincuencia, el control que ejercen bandas armadas en determinadas áreas urbanas, las exigencias de grupos de antiguos militares para reinstaurar las fuerzas armadas o los altos niveles de corrupción, pobreza y exclusión social. Entonces, recuerden ahí ese conflicto, el presidente Jean-Bertrand Aristide fue un político que también era sacerdote y pues él tuvo que salir de ese país, exiliarse de ese país. Fue elegido democráticamente, fue el primer presidente elegido democráticamente, que fue como una de las causas del conflicto de Haití. La MINUSTAH es esa delegación de la ONU que era pacífica y tranquila. Es uno de los conflictos que existen, sí, todavía Haití está en medio de ese conflicto casi irracional y delicado. Aquí en Colombia, entonces, ahora sí Santiago, no se ha conectado, no se ha podido conectar Santiago, bueno, vamos a la oportunidad de que se siga conectando. Y dámosle el favor entonces a Juan David Zambrano. Juan David, léenos qué dice esta página de la Universidad de Barcelona sobre el conflicto colombiano. Juan David. Yo también reviso si están o no están, porque veo a Juan David señalando el techo. Ah, sí, ya está.
¿David tiene el micrófono? Bueno, la leo yo rápidamente. En el año de 1964 nacen dos movimientos de oposición armada, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, de inspiración guevarista del Che Guevara y con apoyo obrero y universitario. Todavía existe el ELN. Y las FARC, o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con influencia comunista y de base campesina. En la década de los años 70 aparecen varios grupos más, Colombia 19, el EPL, el Ejército Popular de Liberación y otros, que acaban negociando con el gobierno y impulsando una nueva constitución en 1991, que establece los fundamentos del Estado Social de Derecho. A finales de los años 80 surgen varios grupos de autodefensa paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, de empresarios y los políticos tradicionales. Es decir, que los grupos paramilitares fueron creados por partes del ejército, por partes de las empresas privadas también, de empresarios privados y políticos tradicionales. El informe de 2013 sobre la memoria histórica señaló que entre 1958 y 2012 murieron 40.000, más o menos 40.000 combatientes, pero murieron casi 180.000 civiles. La PAR y el gobierno del presidente negociaron el acuerdo de paz. Chicos, nos desconectamos, ya falta más de 10 minutos y nos volvemos a conectar para el final de la clase, ¿listo? Entonces, inmediatamente nos conectamos de una, ¿vale?